Atletas espirituales. Y bueno, por ahí leímos también el texto de base de este tema, y vamos a ver enseguida de lo que se trata, ¿sí? Bueno, ahorita en el marco de la contienda electoral que está viviendo nuestro país y que el día de mañana tendrá lugar las votaciones para elegir nuevos presidentes, diputados y no sé qué tanto, en algunos lugares gobernadores, etcétera. Yo creo que eh, introduzco esto que hay tema con la acción, porque regularmente cada vez que hay nuevos votaciones, nuevos cambios de gobierno, nuestras expectativas se multiplican y se llenan de, de esperanza, ¿sí? No en todos, en algunas personas sucede lo contrario y dicen, no, cada vez vamos peor y no hay ni a cuál irle, etcétera, pero algunos, muchos tienen expectativas buenas de cambio en nuestros gobiernos. Y esto es normal que suceda, estas expectativas ante cualquier cambio, no solamente de gobiernos, cualquier cambio en la vida nos llena de expectativas. Expectativas no necesariamente tienen que ser expectativas o esperar algo bueno, sino podemos tener malas expectativas, es decir, esperar algo malo, mediano, mediocre, etcétera, ¿verdad? Y eso es natural. Y regularmente el ser humano busca seguridad, ¿sí? Es natural y humano buscar seguridad. Y creo que ahorita en estos tiempos, pues es lo que la gente prefiere. Al menos yo en lo personal prefiero seguridad que otras cosas, ¿no? Que puedan ofrecer los gobiernos. Pero, este, esto es cierto que cuando ponemos la fe en algo, o en alguien, pues nos hace sentir más seguros. Es decir, cuando hablamos de poner la fe, se supone que cuando tenemos buenas expectativas, ¿no? Y entonces empezamos a sentirnos seguros. Y esto no está mal, está bien. Qué bueno que tenemos esas expectativas de algunos de los personajes que están por ocupar los nuevos cargos gubernamentales, ¿verdad? Pero la verdad es de que ningún ser humano nada, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, dice el Señor, nada en ningún lugar, este, ¿cómo se dice? Nos puede garantizar nuestra seguridad, ¿sí? Eh, Vamos a ver, quiero verificar este texto porque me pareció que lo subí por ahí equivocado. Vamos a buscar Hebreos 12:2, a ver si estoy bien. Si me ayudan por ahí a buscarlo. Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, el verso 2. Sí, está bien. Dice, puestos los ojos o fijos, dice otras versiones, fijos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, ¿sí? Eh, Dice, el texto es más largo, dice que Jesús, dice, lo voy a leer todo, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz menospreciando, es decir, minimizando la vergüenza,
dejando a un lado la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero la primera frase del texto es lo que quiero recalcar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no viene más que por Jesús. Y, y Jesús es el que nos da, nos otorga la fe, ¿sí? O sea, la fe yo no la puedo desarrollar solo, eso Dios nos la da también. En otras palabras, nada es mío, todo lo recibo de Jesús. Pero tengo que poner que los ojos en Jesús, ¿sí? Para apropiarme de esa fe. Y aquí sí que cuando nosotros ciframos nuestras esperanzas, nuestras buenas expectativas sobre alguna situación, alguna cosa, algún gobernante, alguna persona, algún maestro, algún miembro de la familia, algún deportista, algún, no sé, a cualquier persona pública o cercana a nosotros, cuando nosotros ponemos nuestros ojos y tenemos nuestras esperanzas en las personas y en las cosas, en este caso en situaciones como el día de mañana que va a ser una situación especial, es decir, votaciones para nuevos gobernantes. Y quiero, este texto lo que recalca es de que no hay nadie en que nosotros podamos poner nuestras esperanzas y que todo vaya a salir bien. Porque los seres humanos que son humanos exactamente, son eso exactamente, son, pueden fallar, pueden quedar mal, etcétera, ¿sí? ¿En quién se apoyaba Moisés? Recordando un poquito de historia bíblica. Dice Hebreos 11:27, Moisés no fijó sus esperanzas, sino no se apoyó en el faraón, no se apoyó en su suegro, en Jetro, no se apoyó o no, sí, sí se apoyó, pero ¿cómo quiero decir? No tenía sus esperanzas fijas en ellos, en ningún ser humano. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:27 que a Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y eso lo llevó, es decir, viendo el futuro que Dios le había prometido, todo lo que le había planteado desde que lo llamó a rescatar a su pueblo ahí en Egipto. Entonces, Moisés se mantuvo como viendo a lo invisible, como viendo no la tierra de Canaán que Dios le mostró, la tierra prometida, sino que viendo la tierra prometida celestial. Y bueno, sabemos porque la misma Biblia lo testifica que Moisés está precisamente ahorita en el lugar que veía cuando estaba aquí en la tierra, es decir, a la, a la tierra prometida celestial. Y cuando Moisés murió, el Señor lo resucitó y se lo llevó al cielo. Tan cierto es que cuando Jesús estaba por ahí pasando sus últimas horas antes de su crucifixión, antes de ser sacrificado, este, Dios mandó a Elías, que también está en el cielo, a Elías y a quien, a Moisés, este, los envió para fortalecer a quien, a Jesús. Sí, le mandó ahora sí que dos personajes que vivían en el cielo, que habían tenido experiencias aquí en la tierra, que vivieron aquí en la tierra, al igual que Enoch, pero Enoch aquí en este caso no apareció para animar y sostener a Jesús, ¿sí? Entonces, como vemos, cuando nosotros fijamos nuestra vista en Jesús, como viendo a la esperanza, a lo invisible, es que las cosas, suceden de una manera perfecta, ¿verdad? Como en el caso de Moisés. Moisés logró todos sus objetivos aquí en la tierra y seguramente nos platicará ya en el cielo cómo fue que se sostuvo
viendo al invisible, ¿verdad? Este, viendo a nuestro Dios también, que es invisible para nosotros como seres humanos, ¿sí? Pero luego también, después de Moisés, que dejó un gran paquete, una gran herencia, un gran reto para dirigir a su pueblo. ¿Sí? Recuerden cómo era el pueblo de Israel. Entonces se requería de un gran líder, ¿sí? Y aquí tenemos, el capítulo 32 de Números, en los versos 11 y 12, nos recuerda a dos grandes líderes, a Josué y a Caleb. Ellos también, al igual que Moisés, dice que fueron perfectos ¿en qué? En pos de Jehová. Dice el texto más claramente, Números 32, 11 y 12, dice, no verán los varones que subieron de Egipto, todos los que salieron de Egipto cuando Moisés los liberó, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, de la esclavitud, dice, ninguno de ellos verá que esos varones, dice, que subieron de Egipto, que salieron, los de 20 años para arriba. Los de 20 años para abajo se consideraban todavía niños y entonces ellos estaban aparte, sino que de los que salieron que ya tenían 20 años para arriba de Egipto, dice que dice, no iban a ver que la tierra que prometí, dice el Señor, que aquella tierra que le juré a quien, a Abraham, a Isaac, Jacob, dice, por una razón, ¿por qué nadie de 20 años hacia arriba de los que salieron de Egipto, ningún adulto iba a ver, Dios iba a permitir que viera la tierra prometida? ¿Sí? ¿Por qué razón? Dice aquí, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, es decir, no siguieron a Dios de una manera perfecta de acuerdo a su condición. Nadie somos perfectos, pero sí podemos hacer las cosas bien hasta la medida de mi conocimiento, ¿sí? Y eso se llama aquí humanamente perfección, ¿sí? Dice, no fueron perfectos en pos de mí, excepto, ¿qué dice? Dice, pero Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, el hijo de Nun, ellos sí, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ahí tenemos en la imagen cuando ellos están divisando la tierra prometida, listos para entrar. Y que fueron ellos sí iban a ver la tierra por una razón, porque fueron perfectos en pos de Jehová. Todo el resto de la nación de 20 años para arriba, ¿qué dice? Que no fueron perfectos en pos de mí. Eso dice el Señor, Números 32, 11 y 12. Así es que Dios era el sostén de quién? De Moisés. Moisés se apoyaba en Dios. Josué y Caleb se apoyaron en quién? En Dios. Y recuerden que Josué fue el sucesor de Moisés y tenía un grande reto, ¿no? De hecho, él pues no quería, al igual que Moisés, no quería esa responsabilidad que Dios le encomendó cuando se le presentó para que fuera a rescatar a su pueblo a Egipto. También Caleb no la quería, perdón, Josué. Y otros personajes en la historia, de las historias bíblicas, tampoco querían ese compromiso porque pues, sabían que era algo extremo, ¿no? Pero siendo como poniendo la mirada en Jesús, siendo perfectos en seguir a quien, a Jehová, y tener a Dios como sostén, eso le permitió, perdón, el triunfo en sus empresas. Josué fue un gran líder, al igual que Moisés. Al igual que Moisés fue un gran líder, aunque la Biblia menciona al líder de líderes a Moisés, ¿verdad? El más grande que haya existido sobre la tierra. Ahora tenemos muchos líderes
líderes de hogar, líderes escolares, laborales, líderes de gobierno, presidentes, reyes, etcétera. Pero y en la historia ha habido grandes líderes, pero ningún líder ha sido como quién, como Moisés. Así es que Josué, cuando recibe la responsabilidad, se le hereda el cargo de guiar a la nación de Dios, pues sabía el reto que le esperaba porque él sabía que no estaba a la altura de quién, de Moisés. Pero Dios que le dijo, recuerden, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo una y otra vez, sí, dice, yo voy a estar contigo. Eso es lo que te debe de llenar de qué, de confianza. Mientras tú me sigas, sigue fijando tus ojos en mí, yo voy a estar contigo en todas las empresas, ¿sí? Dice, y el pueblo, ¿qué pasó? Dice, había servido a Jehová. Cuando vivió quién? Josué, ¿sí? Dice, todo el tiempo de Josué, el pueblo siguió, fíjense cómo los pueblos, las naciones, siguen el ejemplo de sus líderes, de sus buenos líderes, bueno, también de los malos, ¿no? Como en el caso de Hitler, ¿no? Que también el pueblo lo seguía, pero con un objetivo muy diferente al de Josué, ¿no? Entonces el pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué, todo el tiempo que estuvo Josué de líder. ¿Y todo el tiempo de quién? De los ancianos que sobrevivieron a Josué. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras, milagros, empresas de quien, de Dios. Todo lo que había hecho por Israel lo vieron todos ellos, ¿no? Al igual que Josué, y todo el pueblo, y dice que seguían a quién, seguían a Jehová. Un buen líder conduce a sus feligreses, en caso de la cuestión espiritual, un buen líder dirige, lleva a su familia a Dios, un buen pastor, un buen líder religioso, un buen presidente lleva su gente a que por el camino hacia Dios, un buen rey, un buen maestro, etcétera. Así, todos los grandes líderes, los verdaderos líderes, los guiados por Dios, llevan a sus seguidores a buen fin, ¿no? Por el camino correcto. Y esto había pasado con el pueblo de Israel. Pero esto tiene dos connotaciones, eh, una positiva y una negativa. Tiene dos situaciones, dos cosas que tenemos que destacar, que está bien el pueblo, perfecto, siguiendo a quién, a Josué, y de esa manera habían sido conducidos a servir a Dios. Perfecto, esa es la primera situación, una positiva, muy bien. Pero también hay una situación o una connotación negativa. Y podemos decir, ¿cómo que negativa? Pues si iban en pos de Dios, perfecto, estuvo bien. No, también hay una cuestión aquí negativa, que fue lo que empezamos nosotros a platicar, ¿no? Miren, la situación positiva es que Josué era un gran líder y bajo su conducción el pueblo logró grandes victorias para la gloria de Dios. Y el pueblo, dice, servía a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero hay una cuestión negativa que no, a lo mejor no lo habíamos pensado. La fidelidad del pueblo de Israel dependía de quién, de su líder o de sus líderes. Y su relación personal con Dios no era que sólida, porque todo dependía del ejemplo de quién, de su líder, ¿sí? Tenía un líder que seguía a Dios, a ellos también, pero esa fidelidad del pueblo más bien no dependía de Dios, sino de quién. En este caso de Josué. Dios, no era su relación personal
no era sólida. Esto es como cuando en la iglesia tenemos un gran líder, un gran pastor, y entonces la iglesia está bien, está ferviente y le echa ganas, pero y nos sirve de ejemplo, pero un día ese pastor se va a ir y cuando se vaya, ¿qué va a pasar? Mi relación personal con Dios era lo suficientemente sólida cuando estuvo ese pastor que después de que ya no estuvo, o mi fidelidad dependía de mi líder, de mi pastor, de mi maestro, de mi presidente, de mi rey, de mi papá, de mi abuelito, etcétera. Esas son las dos cuestiones, una positiva y una negativa, que que se da cuando nosotros depositamos toda nuestra esperanza en nuestros líderes, en cualquier persona o cualquier situación, ¿sí? Entonces, eso es una grande falla. Y esa grande falla consiste precisamente en eso, que el pueblo de Israel dependía de sus líderes. Y nosotros tenemos que aprender de la historia, y no nomás de la historia, sino de situaciones presentes, ¿sí? El pueblo es como tal es su líder. El pueblo es como es su presidente. El pueblo es como es su rey. Los hijos son como son sus padres. Los alumnos son como son sus maestros, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la falla, la grande falla cuando nosotros, en eso consiste la grande falla de la dependencia de en nuestros líderes. Porque miren lo que pasó. Dice, pero murió Josué. Josué no iba a ser eterno. ¿Sí? Un día Josué murió, el hijo de Nun. ¿De cuántos años? Dice, de 110 años, siervo de Jehová. Eh, Dios le dio muchos años a Josué, ¿sí? De vida. Y le prestó muchos años a Josué como líder, como ayudante a Moisés y como líder a su pueblo, ¿sí? Dios se los prestó, y eso siempre fue de una bendición, Josué. Dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Es decir, se empezaron a morir los de la generación de quién, de Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación, los hijos, los nietos, sí, como ahorita, nosotros somos la generación, somos los hijos de los jóvenes que vivieron en los 40, 50, etcétera, 60, sí. Nuestros hijos son la generación de sus padres que vivieron en los 70, por decir, ¿no? Dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, a Jehová, ni la obra que Dios le había hecho por Israel. No sabía, se empezó a olvidar de todos los milagros, de todo lo que hizo Dios por su pueblo. Y esto sucede, y es lo que está pasando ahorita. Por eso en nuestra sociedad, los valores morales, el respeto, el compromiso, el, el, todo toda la situación que estamos viviendo, social que estamos viviendo, tiene que ver en que nosotros fallamos como padres. Nuestros padres fallaron como padres ahí con nosotros, etcétera. Y esto se va corriendo en la historia, y se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo lo que Dios quiere de su iglesia, de su pueblo, de su nación, ¿sí? Entonces, en cuanto vienen otras generaciones, como esta generación que le llaman que la generación de cristal y que la generación de quién sabe qué, ¿por qué está así? Lógicamente porque se fue perdiendo la vista en quién, en Jesús, en el consumador de la fe, el que creó y es el que impone la fe en el ser humano. Dice, entonces esa nueva generación no conocía a Jehová. ¿Se parece a nuestra situación ahorita esto? ¿Por qué no nomás México, sino en todo el mundo la situación está moral, social, está por donde está por los suelos, ¿no?
porque ya se levantó y ya tiene rato que se levantó una generación que no conoce a quién, a Dios, ¿sí? Y no conoce lo que Dios ha hecho en el pasado, por sus familias, por su nación, etcétera. Es más, hablando de aquí de México, ya no conocemos ni la historia. Los de aquí de Durango no conocemos la historia de Durango, las nuevas generaciones, ¿sí? No saben, por ejemplo, qué significan las figuras que aparecen en el escudo de Durango, quiénes fueron los fundadores de Durango, de dónde salimos. Como mexicanos, desconocemos también. Una vez le preguntaban eh, eh, este, el 20 de noviembre, un día festivo, le preguntaban en la calle a la gente, a los muchachos que andaban en la calle, oye, ¿qué se festeja hoy? Decían, pues el desfile. ¿Cuál desfile? Pues el desfile del 20 de noviembre. Eso es lo que se festeja, pero ¿qué es o por qué? ¿Qué se festeja con el desfile? Pues el desfile. Y nada, y de ahí no lo sacaban a los chavos, porque no conocen qué, su historia. Y se dice que un pueblo que no conoce su historia, ¿sí? No sabe para dónde va. Cuando no conocemos nuestra historia, no sabemos para dónde vamos. Entonces, esa generación, eso le pasó a la generación después de Josué. Y esa es la grande falla. Entonces, eso se encuentra aquí en Jueces 2 8 al 10. ¿Cuál fue el resultado de esto? Esa generación que no conocía a Dios. Pues el resultado es igual que el resultado que nosotros estamos viviendo, ¿no? Ahorita, en todo el mundo. Después, fíjense bien, después, esto de la muerte de Josué está agregado, ¿no? El paréntesis, porque el texto dice después, ¿no? Después que qué, después que murió quien, Josué, ¿sí? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. O sea, no solamente hicieron lo malo, cosas malas, robaban, no guardaban los mandamientos de Dios, se hicieron agresivos, se casaron con mujeres extrañas, etcétera, sino que aparte de eso, sirvieron a los dioses de los paganos. Es decir, como si tú siendo cristiano, de repente te olvidas de Cristo y vas y te postras ahí ante Tlaloc, el dios de la lluvia, o ante, no sé, y le pides que te ayude, ¿no? Entonces, eso hicieron quien, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y hoy, en la actualidad, la iglesia de Dios también ha servido a quién? A los vales espirituales, es decir, a otros dioses, menos a quién, a Dios. Aún dentro de qué, de las iglesias se está viendo esto, ¿no? Entonces, ellos veían a Josué y a los ancianos, a sus dirigentes como que eran como muletas, es decir, dependían de ellos. Su religión dependía de ellos, de Josué. Y eso es lo malo cuando nosotros dependemos de situaciones o de personas. Es que yo dependo de mi economía, yo dependo de mi trabajo, de mi dinero, yo dependo de mí mismo, yo dependo de, de mi profesor, yo dependo de mi director, de mi presidente de la República, yo dependo de esto. No, nadie debemos de depender de nadie, ¿sí? Más que de quién, de Jesús. Porque luego se acaba nuestro líder, se acaba en quien tengo yo los ojos puestos, ¿y qué pasa? Entonces, nos damos cuenta que nuestra esperanza estaba apoyada en unas muletas, ¿no? ¿Saben? Las muletas, son buenas en la cuestión como un artefacto, como un dispositivo para recuperar la salud en ciertas ocasiones. Por ejemplo, te quiebras un pie, te operan de la cadera, te operan de acá, etcétera. Y entonces el doctor dice, tienes que usar muletas. ¿Cuántas? ¿Una o dos? No, pues nada más una dependiendo, o las dos. Y entonces tenemos que aprender a usar esas muletas ¿para qué? Para apoyarnos, ¿sí? Y darle tiempo al miembro afectado a que se recupere y que se pueda apoyar por sí mismo, ¿no?
para no echar a perder una cirugía o no retardar una cicatrización de una fractura, etcétera, ¿no? Bueno, las muletas tienen su función, pero ¿qué pasa cuando esas muletas no las quiero dejar? ¿Sí? Es que no las quiero dejar porque pues yo necesité estas muletas, sí, pero el doctor dijo que nada más un mes, 2 meses, 15 días, etcétera, ¿no? Ya hay que ir dejando las muletas. ¿Y cómo le hago para dejarlas? Pues poco a poco hay que dejarlas. Así es nuestra relación con nuestros líderes. De primero, sí, tenemos que apoyarnos en ellos cuando vamos que conociendo la palabra de Dios, en el caso de la iglesia. Y entonces, primero dependo de quien me dio los estudios bíblicos y luego dependo del director de escuela sabática y luego del pastor y dependo de todos los amigos, compañeros, hermanos de la iglesia que me fortalezcan. Sí, pero ¿qué pasa si ellos se van? ¿Qué pasa? Es que es por eso que tenemos que aprender a dejar nuestras muletas espirituales, ¿sí? En todos lados, también nuestras muletas familiares, ¿no? Cuando dependemos de todo, del papá, de la mamá, del abuelito, del tío rico, ¿no? De Ricky Ricón, etcétera. Entonces, este, del profesor, ¿no? Es que no, ese profesor no me gusta, es que yo con el otro profesor me sentía a gusto. Y bueno, y luego, o sea, el profesor no va a estar siempre contigo, o aquel entrenador de tu equipo de fútbol, ese sí era bueno, bueno, pues tienes que, te debiste de haber aprendido a sostenerte por ti mismo para cuando te cambiaran de entrenador, ¿sí? Y en el asunto espiritual, nosotros tenemos que aprender a tener los ojos fijos en Jesús. Eso significa a depender de quién, de Dios, a depender de Dios en todo momento. Que a mí no me interese si el pastor falla, si se muere, si en el sentido de que no me vaya a afectar mi relación con Dios. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se murió Josué, se murieron los líderes que apoyaban a Josué. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice que se disipó, se fue en pos de los ídolos y dejaron a Dios, porque se sintieron sin líder, porque su líder no era quien, Dios. No tenían esa fe sólida. Entonces, las muletas tienen su función, pero hasta cierto tiempo. Sí, y igual, nosotros dependemos, el niño depende de sus papás, pero hasta cierto tiempo también. Primero depende de la leche materna y luego después ya de otro tipo de leche y luego ya después depende del alimento sólido, pero tiene que ir, y luego le salen sus dientes y ya come hasta tornillos y tuercas, pero a lo que voy es de que va madurando, va creciendo fisiológicamente, mentalmente, en todos los sentidos y entonces él puede hacer las cosas ya sin que aunque fallen, porque sus papás no van a estar siempre, porque sus maestros no van a estar siempre, sus entrenadores, sus pastores, sus amigos, no, sus amigos no van a estar siempre también. Entonces, esa, yo debo de mantener mi relación presente con Jesús, con Dios, siempre. Alguien me va a enseñar y dependo de él, sí. Cuando soy bebé espiritual, yo apenas, ay, que la fe de Jesús, la lección número 1, la 2, la 3. Pero si yo no tengo esa relación con Dios personal, si siempre le ando pidiendo a todos los demás que oren por mí y yo no oro, si yo siempre voy a escuchar los sermones, pero yo no estudio, yo personalmente con Dios, no platico con Dios. Entonces, eso, el día que no estén mis líderes, yo también me voy a ir por otro lado. Los israelitas cometieron el peor error que un ser humano pueda cometer. ¿Qué dice? Dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot, esos dioses de los paganos. Ahí está una imagen donde inclusive ahí están ofreciéndoles, estos pueblos paganos le ofrecían hasta a sus hijos
le ofrecían las vidas de personas a esos dioses, sacrificaban seres humanos. Ahí está en esa imagen más o menos para que tengamos una idea. Eso llegó a ser quién, el pueblo de Dios cuando se vio sin su líder. Dice, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Dice, y se encendió contra Israel el enojo o el furor de Jehová, el cual los entregó, no el que los haya llevado a que les pasara eso, sino que dejó que la consecuencia siguiera su turno, el resultado de lo que sembraron, su cosecha, ¿sí? Dice, permitió que fueran entregados en manos de robadores, de abusadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Se acuerdan que cuando cuando Josué los lideraba, ganaron grandes batallas a los pueblos que los acosaban y que los atacaban? Pues ahora ya no pudieron hacer frente a ninguno de sus enemigos. Eso fue lo que pasó por no tener su mirada fija en Jesús. Por donde quiera que salían, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Esto es en un sentido simbólico, ¿sí? No es que Dios les haya mandado ese mal, sino que permitió, ¿sí? Que la historia siguiera su curso, ¿sí? Y no detuvo a esos pueblos que los atacaban, los dejó. Dice, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron grande aflicción. Se metieron en problemas inmensos, ¿no? Josué 2, 14 y 15. Nosotros tenemos suficientes problemas. Los seres humanos tenemos muchos problemas con y sin Jesús y sin Dios. Aquí el asunto es de que cuando nosotros estamos obedeciendo y de parte de Dios, ese montón de problemas, ¿sí? Lo resolvemos de una manera diferente que cuando estamos sin Dios. Cuando estamos sin Dios, cuando nosotros nos retiramos de la protección de Dios, entonces vienen esos problemas mismos más otros que se van acumulando, terminan poniéndome en gran aflicción, como termina diciendo el texto. Sí, en una aflicción extrema, sí. Sí, entonces, pero como estoy sin Dios, entonces, pues no hallo ni cómo, ni puedo, ni lo resolveré nunca los problemas. En cambio, los problemas, mientras estemos en este mundo va a haber problemas siempre, pero es diferente enfrentar los problemas con Dios o sin Dios, ¿sí? Cuando vivía Josué había problemas, también había problemas, también los atacaban los pueblos y también los robaban, pero entonces Dios los dirigía y con la sabiduría de Dios, los líderes de Israel resolvían el asunto. Y ahora había más problemas, más fuertes, y no había un líder que los condujera a quién, a Dios, porque ellos nunca desarrollaron una relación personal con Dios. Entonces, una pregunta, ¿por qué no debemos depender de los seres humanos? ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos venido respondiendo, ¿sí? Pero miren, esta es una razón, porque no nos pueden dar la salvación. Los seres humanos no nos pueden salvar, es más, ni sanar. Los seres humanos no, pues no, para nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Los seres humanos se equivocan. Entonces, si yo fundo todas mis esperanzas en mi nueva presidenta, en mi nuevo presidente, mi nuevo gobernador, mi nuevo profesor, mis nuevos amigos, se equivocan. ¿Y qué va a pasar si yo tengo toda mi fe, mi esperanza y mis expectativas fundadas en él? Pues me voy a ir a la ruina junto con ellos, ¿no? Junto con su equivocación. Entonces, no nos pueden dar la salvación, no nos pueden salvar de la situación en la que estamos,
la crisis que estamos viviendo, en las crisis de violencia, crisis económica, crisis social, crisis de enfermedades, etcétera. ¿Por qué? Porque se equivocan. Por eso no pueden. Luego, ¿qué más? Porque son seres humanos. Si fueran marcianos, pues todavía, ¿no? ¿Quién sabe? Nos pueden que defraudar en cualquier momento. Fíjense, si nuestros grandes amigos nos defraudan, ¿cierto o no? Nuestros padres a veces nos defraudan. Nosotros como padres defraudamos a nuestros hijos. El esposo defrauda a su esposo, el esposo a la esposa. Mis abuelitos me defraudan, yo defraudo a mi profe, el profesor todos nos defraudamos unos a otros, ¿sí? Entonces, cualquier ser humano me puede defraudar, por eso no debo yo centrar mis esperanzas en nadie. Son imperfectos por esa misma, solamente por eso, porque son imperfectos y además no son qué, no son eternos, por muy buenos líderes que sean a seguir, pues no son eternos, un día no van a estar con nosotros. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar? Pues me voy a hundir junto, así como se hundió el pueblo de Dios cuando ya no estuvo quien, Josué. Entonces, pero hay otro extremo y aquí le puse con esta palabra coloquial aguas, aguas con Satanás, aguas con el engaño de Satanás. Porque entonces podemos decir, bueno, pues no debo de confiar en los seres humanos porque son imperfectos, no son eternos, me pueden defraudar, se equivocan, no pueden con el paquete, etcétera. Entonces voy a confiar en mí mismo, porque a veces nos enseñan también eso, personajes inspirados por Satanás, engañados primeramente ellos y luego después inspirados por Satanás para que pasen información. Y entonces ahorita vivimos en una época de superación personal, de liderazgo, del yo y del etcétera, etcétera, donde nos enseñan que el éxito consiste en que, dice aquí esta frase, se ve bonita y tan bonita está que hasta dan ganas de subirla a las redes sociales, ¿no? Porque está inspiradora. El éxito consiste en confiar en ti. Dice, no depender de nadie y tener en mente que nada es imposible. Nada es esta frase está muy bonita, pero está llena de verdades y también de errores. ¿Sí? Dice, debemos de tener en la mente que nada es imposible. Estoy de acuerdo. ¿Sí? No hay cosas imposibles al ser humano. Pero no hay cosas imposibles cuando, ¿qué? Cuando metemos a Dios en la ecuación, en la fórmula, ¿sí? Porque Dios puede hacer cualquier cosa posible en nuestra vida, ¿sí? Estoy de acuerdo con esa parte de la frase. No depender de nadie, también estoy de acuerdo, ¿sí? El éxito no consiste en depender de las personas, estoy de acuerdo. Pero en la primera dos renglones de esta bonita frase, entre comillas, está el engaño de Satanás. El éxito depende solo de quién, de ti. Consiste en confiar en quién, en mí. Yo en mí. Yo no voy a confiar en los demás, está bien, pero voy a confiar solo en mí. ¿Qué les parece? Se oye bonito como para subirlo al Facebook, ¿verdad? Pero este es un engaño, no se le vaya a ocurrir subirlo, porque este es una mentira o es una verdad a medias, porque tiene partes, perdón, de verdad y partes de mentira. El éxito consiste en confiar en Dios. Si hubiera dicho ahí en lugar de en ti, sino en Dios, en Jesús, el éxito consiste en fijar tu vista en Jesús. No depender de nadie y tener en mente que nada es imposible, ahí estaría perfecta la frase. Pero Satanás se inventó esta frase para que nos la creamos y tener nuestras esperanzas, nuestra confianza fundada en las personas es igual de erróneo y malo que centrar mis esperanzas y confiar en mí, porque yo también soy igual que las personas.
Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo me equivoco, yo me puedo defraudar a mí mismo, yo soy imperfecto y no soy qué, eterno. Entonces, debemos tener cuidado con eso, ¿no? Ok, ya no voy a confiar en las personas, pero voy a confiar solo en mí. No. Recuerden, nuestra vista debe estar fija en Jesús. Podemos imitar a nuestros líderes, sí, como imitaron a quién, a Josué, a Moisés. Josué imitó a Moisés, Josué y Caleb, pero, y el pueblo imitó a Josué, sí, pero cuando ya no estuvo Josué, cuando ya no estuvo Moisés, Josué y Caleb continuaron bien. ¿Por qué? Porque sus esperanzas no estaban fijas, su esperanza no, su relación espiritual no era con Moisés, sino con Dios, ¿sí? El día que faltó Moisés, ellos se sostuvieron. Pero el pueblo, el día que ya no estuvo Josué, se extravió. Dice, podemos imitar pues a nuestros líderes, porque hay muy buenos líderes. Ha habido y hay en la actualidad, sí, pero solo que ellos que imiten a Cristo. Si tu pastor, si tu papá, si tu profe, si tu, etcétera, tu líder, la persona que admiras, imita a Cristo, ¿sí? Perfecto, imítalo, pero nunca que dependas de él, ¿sí? Por ejemplo, mi pastor imita a Jesús, perfecto, entonces yo puedo imitar a mi pastor, porque él está imitando a Cristo, pero nunca debo depender de él, porque es un ser humano, va a fallar, me va a defraudar, no es eterno, etcétera, ¿sí? Este, miren, sed, dijo el apóstol Pablo, y esto es tan cierto que, y no tiene nada de malo imitar a nuestros líderes si ellos imiten a Cristo, porque así lo manifestó el apóstol Pablo. Primera de Corintios 11:1, ¿qué dijo? Sean imitadores de mí, imítenme, dijo el apóstol Pablo, así como yo soy imitador de quién, de Cristo. Mientras Pablo fuera imitador de Cristo, tú puedes imitar a Pablo. El día que Pablo deje de imitar a Cristo, se acabó en que estés imitando a tu líder, ¿sí? Pero sí, imítalo, pero no dependas de Pablo, ¿sí? Ahora la gente depende de Pablo. Pablo ya hasta se murió. Mucha gente tiene lanza sus oraciones y piden oraciones a San Pablo, a San Pedro, a la Virgen María, personajes que fallecieron, para empezar ya ni están, ¿cómo es posible puedan tener esa esperanza en ellos? ¿Sí? Es como si yo le hiciera un nicho, un altar a Josué y le pidiera o a Moisés que me bendijera. Pues, ¿cómo me van a decir si está muerto, no? Bueno, Moisés no, está en el cielo, pero este, ni siquiera dijo el Señor, no te hagas que dioses de nada que esté aquí en la tierra, ni que tampoco esté en el cielo. Por ejemplo, Moisés y Elías y Enoc están en el cielo, pero nosotros no debemos de depender de ellos, sino de quién, solo de Jesús y de nuestro Dios. Debemos imitar a Dios y depender solo de Dios. Dijo el apóstol Pablo otra vez, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Imiten a Dios. Efesios 5:1. Y también por ahí los Efesios, miren lo que le dice a los Efesios. Por tanto, amados míos, les escribe el apóstol Pablo, perdón, a los filipenses. Es a los filipenses, a los que vivían en la ciudad de Filipos, ahí en Macedonia, en Grecia, ¿sí? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ustedes son muy obedientes. Dice. Por tanto, dice, como siempre son obedientes, no como en mi presencia, dijo el apóstol Pablo. Ustedes son obedientes a Dios cuando yo estoy, sí, pero cuando no estoy también, sino mucho más ahora en mi ausencia, ustedes son obedientes. Dice, entonces ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿sí? Sean obedientes a quién, a Dios, ¿sí?
esté yo como su líder o no esté. ¿Se fijan? Estas palabras seguramente también se las ha de haber dicho Josué al pueblo, pero no hizo caso. Faltó Josué y el pueblo se descarrió. Pero miren, aquí el consejo de Pablo. Cuando yo estoy, pórtense bien porque les aprieto las tuercas, ¿sí? Pero cuando no esté, pues no les puedo apretar las tuercas, entonces, pero síganse que, sigan siendo obedientes. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, la experiencia espiritual y de vida de las personas, de muchas personas, así como de los israelitas de antaño, dependen de sus líderes. ¿Cuántas veces yo he dependido de una persona para algo, como líder, como, no sé, a veces cometemos los mismos errores que mi líder, ¿sí? Sobre todo el terreno espiritual, ¿no? Hay veces los pastores, hay pastores que se desvían de la verdad y como eran mis personajes a seguir, entonces, como dijo una vez una hermana, ¿verdad? Aquí en Durango, dijo, ella tenía como líder espiritual a la esposa del pastor, ¿verdad? Y una vez dijo, no, dijo, vámonos a las pachangas y vamos a cotorrear y vamos a divertirnos de esa manera. Oye, hermana, pero no, se supone que calmada, ¿no? Además, usted está hasta casada, etcétera. No, dijo, es que la esposa del pastor me dijo que estaba bien. ¿Se fijan cómo nosotros imitamos a nuestros líderes? Pongo eso como ejemplo, pero puede ser lo que sea, ¿no? Si el pastor, por ejemplo, empieza a dudar de los escritos de Elena de White, del espíritu de profecía, y entonces, y como es mi líder, es que si el pastor Bullón, yo lo admiro tanto y de repente él me sale con unas ondas así medio tenebrosas en una predicación, y yo digo, no, es que está bien, lo dijo el pastor Bullón. Por eso nosotros nunca debemos de depender de las personas, ¿sí? Espiritualmente, ni tampoco en lo demás, ¿sí? Porque muchos decimos, no, es que está bien eso de que eh, hay que casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y cómo? ¿Por qué dices que está bien? Ah, porque nuestros líderes de gobierno dijeron que estaba bien, que qué tiene. Entonces, o sea que esos tus líderes, todo lo que diga tu presidente, tu legislador, tu diputado, quienes aprueban las leyes, está bien. No, aquí lo que aquí lo único que está bien es lo que dice Dios, no lo que dice ningún ser humano, ¿sí? Entonces muchos creen lo que creen sus líderes. No saben dar razón de su fe. A ver, pero ¿por qué dices que está bien? Ah, pues porque me dijo mi pastor. No, no, pero a ver, pero razona, ¿por qué? Pues no, porque lo dijo él, porque él cree eso, yo también lo creo. No, dice, no sabemos dar razón de nuestra fe ni de nuestras convicciones. Todos dependemos de otras personas. Su experiencia de vida es de codependencia, ¿sí? Ese es un problema ya hasta de salud mental, la codependencia, ¿no? Cuando estoy en una situación grave, crítica, y no quiero salir de ahí porque yo dependo de mi pareja, dependo de mis amigos, dependo de mis líderes de gobierno, etcétera, y no quiero salir. Entonces, eso se convierte en una experiencia, hablando de religiosa, de la religión, una experiencia religiosa enana, es decir, chaparrita que creció, nunca desarrolló, porque siempre yo dependí de los demás. Yo nunca tuve una relación real con Dios. Entonces, vamos a finalizar y resumir que no debemos depender de otros en nada, sobre todo en asuntos de qué, de fe. Con esto no quiero decir que no debo de aceptar la ayuda de mi maestro, de mi papá, de mi pastor. No, sí. Lo que yo no debo es depender eh, de una manera tal que si ya no está esa persona, me deje desamparado, ¿sí? Entonces, si yo tengo una relación,
estrecha, real con Jesús, estén o no estén mis líderes, yo voy a seguir caminando, ¿sí? No nomás en el terreno espiritual, en lo laboral, en lo escolar, en lo familiar, en el crecimiento personal, etcétera. Yo es que mis fundamentos Jesús, y Jesús me va a llevar a realizar mis empresas de manera satisfactoria cuando Él va, yo voy caminando con Él, ¿sí? Pero cuando yo voy caminando con las muletas espirituales, es decir, cuando mi esperanza y todo depende de las personas, entonces siempre voy a usar esas muletas. Y el día que me quiten las muletas, como la persona que no ha desarrollado su fuerza en sus piernas porque no quiere dejar las muletas, si tú se las quitas ahorita, de pronto, ¿qué va a pasar? Se va a caer porque no tiene sus músculos de sus piernas lo suficientemente fuertes y, no han alcanzado el desarrollo que tenían antes de la lesión. Entonces, tenemos que fortalecer esas piernas, esos músculos y para poder aventar las muletas, ¿sí? Entonces, yo tengo que depender de Dios, tengo que tener la mirada fija en Jesús para el día que mis muletas, es decir, las personas de las que dependo ahorita, este, me falten, yo voy a sostener porque he tenido una relación real con Jesús. Entonces, la invitación de nuestro Dios en esta mañana es que fijemos nuestros ojos en Cristo, como dice ese corito, ¿no? Fijas tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, dice, y lo terrenal, sin valor, será a la luz del glorioso Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto, que esta sea nuestra oración hoy, mañana y siempre hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. El Señor los bendiga y que tengan un feliz sábado.